presentar un paciente a quien se le realizó un trasplante de córnea. Después de retirar los puntos, presentó un astigmatismo alto. Entonces se programó y se le hizo una resección en cuña. Bueno, la historia del paciente es esta. Él consultó en el 17 en el ojo derecho por fotofobia, fastidio en el ojo derecho. Tenía como antecedentes una iriectomía periférica en ambos ojos en el 2008 y le habían realizado una FACO más lío en el ojo derecho en el 2014. La agudeza visual al examen inicial 20-200 ojo derecho y ojo izquierdo 20-40. Era en el ojo derecho una leucoma central, vascularización en periferia nasal, queratopatía bulosa, una pseudofaquia con pupila central y lente centrado, fondo de ojo borroso. Se le pidió una ecografía, la cual fue reportada como normal. El 23 de octubre del 17 se le hizo un trasplante de córnea penetrante. Es un botón de 7,75 milímetros, un donante de 8 milímetros y se le colocaron puntos separados. Septiembre 19, 11 meses después del trasplante, tenía una queratometría irregular, se cortaron puntos intermedios, la visión bajó a 20-50 y en noviembre 9 se le cortaron todos los puntos y la visión quedó en 20-400. Lo primero que la paciente me dijo: doctor, yo veía antes mejor. Yo con tristeza le dije que tenía razón, pero había que quitar los puntos porque se vascularizaban y era posible que rechazara el injerto. La queratometría que se le tomó dio un cilindro de menos 1350 por 40, un recuento de células de 2283, se le pidió una topografía de córnea y un OCT de córnea. Esta es la topografía donde muestra un astigmatismo alto de menos 1337 por 32 grados, es el eje más plano, ahí se ve el eje más plano a 32 grados. Y este es el OCT de córnea. La razón del OCT es para evaluar el afrontamiento que tiene el botón en el donante, a ver si hay escalonamiento o cuál es la explicación de la astigmatismo tan alto. Entonces se revisaron todas las áreas superior, inferior, nasal, temporal y sobre todo en el eje de 35 grados, que me interesaba porque ahí donde se va a hacer el trasplante, la resección en cuña. Entonces este es en la parte temporal, aquí en la parte inferior, la parte superior. Aquí está en la parte nasal, que es a 35 grados, que es donde necesito saber, un espesor de 656 micras, y en la parte nasal, acá arriba. Bueno, se decide programar para una resección en cuña para la corrección del astigmatismo alto. Generalmente en estos pacientes hay que esperar como mínimo 6 meses después de la remoción de las suturas para tener un astigmatismo estable. La resección en cuña se realiza siempre en el meridiano más plano y se escoge el meridiano más plano según la topografía. Se reseca primero sobre el huésped y luego directamente en la cicatriz de la queratoplastia. El espesor, de acuerdo con los artículos que leí, para realizar la Confento escogen 400 micras y un arco de corte de 90 a 100 grados. Esta fue lo que conozco del paciente. ¿Dónde señalo acá? Lo que conozco, aquí está. Lo que conozco del paciente es este círculo que es de 7,75, que fue el botón. Entonces el equipo me pide para hacer la resección en cuña el diámetro, me pide la resección en cuña de acuerdo con el astigmatismo que el paciente tiene, es de 1 milímetro. Hay unos nomogramas que más adelante lo vamos a ver, es de 0,1 milímetro por dioptría de astigmatismo, entonces nos dio 1 milímetro. Entonces tenemos que calcular este círculo que haga intersección con las arqueadas y tenemos que calcular este ángulo y tenemos que calcular la descentración. Entonces ahí sí tuve que consultar a un físico para que me hiciera estos cálculos porque el equipo no los da. En resumen es esto, es conseguir este círculo,
el diámetro de este círculo y este ángulo y la descentración para poder hacer este corte. Estos son los cálculos y la fórmula que me hizo. Es simplemente reemplazar estos datos y sale el círculo y sale la descentración y sale todos los ingenieros del equipo ya la tienen y ellos hacen los cálculos y entonces es sencillo de realizar. Estas son las fórmulas, todo lo que me mandó. En resumen de los cálculos se hizo, fue un diámetro, podemos pasar a la de atrás, resumen, 7,75 el botón, esto fueron de 100 grados, este fue un círculo de 6,08 con un ángulo abierto aquí de 155 y la descentración de aquí a acá es de 1,8 milímetros para una resección en cuña de 1 milímetro. La profundidad del corte de 400 micras, ya los cortes, el primer corte es perpendicular y el otro a 45 grados. En la resección en cuña se calcula 0,1 milímetro de dioptría de astigmatismo. De acuerdo al astigmatismo que la paciente tiene, sale más o menos 0,076 milímetros por dioptría. Se hizo basado en el homograma del doctor Francisco Barraquer, que es 0,1 milímetro por dioptría hasta 6 dioptrías y luego 0,05 por dioptría adicional. En total quedaban 0,9685 milímetros de resección, o sea, 1 milímetro, que fue lo que se le realizó al paciente. Este es un dibujo de uno de los artículos donde muestra la resección en cuña y el afrontamiento que se hace. Para hacer este afrontamiento se necesita a veces hacer una paracentesis para poder lograrlo. La película no se pudo conseguir y entonces tuve que usar estas fotos anteriores. La resección en cuña se realizó. Hay un micrófono prendido. Resección en cuña se hizo en mayo 13 del 19, año y medio después del trasplante. Recomienda poner 4 o 5 puntos. Yo puse los que pude viendo un buen afrontamiento de la córnea. Descripción del procedimiento quirúrgico, ¿cómo se hace? Generalmente en el consultorio uno mira el eje de 180 grados. En cirugía uno marca el centro de la córnea, el eje de 35 grados y el punto de descentración de 1,8 milímetros y luego mete los datos que tiene que hacer. El primer diámetro de 7,75, 100 grados y la inclinación del corte de 90. Tiene que levantar el anillo de succión y volverlo a colocar y entonces cuadra el segundo círculo que es de un diámetro de 6,08 con una angulación de 155 grados y una descentración de 1,8 y la inclinación del corte de 45 grados. Bueno, se reseca la cuña y se sutura. Para facilitar el afrontamiento se realiza una paracentesis de cámara anterior. El 19 de septiembre, 4 meses después, una sobrecorrección inicial es la regla y no debe inducir a retirar puntos prematuramente. Recomienda retirar los puntos 3 o 6 meses después del posoperatorio. Este fue el resultado, menos 12,50 por 140, o sea, totalmente al otro eje, el astigmatismo. Esto es sin cortar los puntos. Se cortaron los primeros puntos intermedios y bajamos a un 20-80 con un cilindro de menos 7,50 por 150. Este es el paciente, este es la retira de los puntos intermedios y posteriormente retiramos todos los puntos. El resultado fue el siguiente. El 17 de enero la evalué, tiene un cilindro de menos 2,30 por 160 y un subjetivo de menos 2 por 105 con una agudeza visual de 20-25. La vi ahora el 10 de agosto y su agudeza visual sin corrección de lejos es 20-40, 20-20 de cerca sin corrección y esta es la queratometría. El subjetivo menos 0,5 con un cilindro de menos 2 por 105 llega a un 20-20 menos 1. Esta es la topografía posoperatoria de la paciente. Para revisar un poquito lo del astigmatismo posqueratoplastia.
El astigmatismo, lo que se dice es que es el más importante factor que contribuye a un pobre resultado visual después de una queratoplasia exitosa. La mayoría de los pacientes tienen un astigmatismo de 3 a 5 dioptrías y 15 o 20% de los pacientes tienen más de 5 dioptrías y algunos 10 a 20, como fue el caso del paciente. Las alternativas para la corrección de este astigmatismo posqueratoplastia están las gafas, que pues con astigmatismos tan altos no cuadran, los lentes de contacto, difícil a veces la tolerancia, procedimientos relajantes generalmente con queratotomías arqueadas para por ahí 6 dioptrías, la PRK y la SIC, pues son astigmatismos tan altos tampoco. Dentro de la resección de cuña es una de las descritas para astigmatismos tan altos. Hay otra que es la queratotomía circular. Hacen una incisión en todo el botón y hacen la resección en cuña. Están los lentes intraoculares fáquicos y afáquicos también. Repetir queratoplastia y queratoplastia por rotación, o sea, coger ese botón y rotarlo 90 grados. Esas son las opciones que hay para manejarlo. Yo me fui por la resección en cuña. Las fórmulas descritas para la resección manual pueden ser usadas inicialmente como punto de partida. Las primeras la describió Traumann en 1997 y es de 0.2 milímetros por dioptría de astigmatismo y va a corregir de 3.7 a 12.9, según refiere. Entonces hay múltiples logogramas, otros utilizan el de Traumann y le descuentan un 16 a 18% para evitar hipercorrecciones. Este es el nomograma del doctor Francisco Barraquer, que fue el que utilicé, me parece que está muy bueno. Es de 0.1 milímetro por dioptría hasta 6 dioptrías y luego 0.05 milímetros por dioptría adicional. Otros nomogramas de 0.05 milímetros de resección por dioptría de astigmatismo. Esta resección en cuña es reservada para pacientes con astigmatismo mayores de 8 dioptrías. Algunos desde los 6 dioptrías hacen resecciones en cuña. Los nomogramas para longitud de arco, profundidad y anchura de la resección con femtosegunda deben ser estudiados en un futuro. Todo esto basado más que todo en los nomogramas de la resección manual. Se demostró que el láser de femtosegundo es seguro, efectivo en comparación con las técnicas manuales. Pues lo que uno ve es sorprendente el corte. Hacer una cirugía manual con una resección de 0.6 yo lo veo como muy difícil, o de 1 milímetro. El riesgo de perforación corneal se reduce con el femtosegundo. Las técnicas manuales empleadas una profundidad de corte generalmente de 80 a 100%. Yo me fui por 400 metros de profundidad. Pues, yo creo que uno puede, de acuerdo con el OST, llegar hasta un 90, a un 80%. Tiene que tener en cuenta que tiene un anillo de succión y no se le puede perforar el ojo. Los estudios demuestran que la resección en cuña crea tendencia a un cambio miópico por incremento en la curvatura del injerto posoperatorio, pues en curva uno, pero el otro se aplana, así que el cambio no es muy brusco. Recientemente el láser de femtosegundo ha sido usado como una alternativa a la técnica manual, realizando una resección en cuña fácil, segura, precisa y más controlada de la resección del tejido en anchura, longitud y profundidad, reduciendo el riesgo de perforación corneal. Cuando uno está en cirugía es sorprendente la precisión con que se logra esto. Entonces, agradecimientos al doctor Ernesto Otero, que fue quien me orientó para el manejo de este paciente, y a mi hijo Diego Andrés, que el físico que me ayudó con los cálculos. Esta es la bibliografía. Pues para comentar, tengo algo que aprendí de este paciente, y es el manejo de los puntos, el retiro de los puntos después de un trasplante de córnea. Presentaron un webinar de manejo del astigmatismo posqueratoplastia y son muy variadas las opiniones. Algunos empiezan a quitar los puntos desde los 3 meses, poco a poco lo van quitando, otros esperan hasta el año para retirar los puntos. Si el paciente al año tiene un astigmatismo pequeño de 3 o 4 dioptrías, aplazan la retirada de los puntos hasta que tenga más firmeza esa cicatriz.
más o menos a los 2 años. Ese es más o menos otros ponen 24 puntos para ir remodelando la córnea. En este caso, concretamente, viéndolo retrospectivamente, yo debería haber esperado más tiempo, tenía una agudeza visual de 20-40, siquiera hasta los 18 meses para retirar los puntos. Bueno, ese es un resumen del trabajo. Me pareció bonito porque lograr tener un paciente durante 3 años, asistir a los controles y poderle hacer todo no es fácil. No sé si tienen alguna pregunta en relación con el tema.